Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Y voy a dar un repaso de una información, pero también vamos a dar lectura iniciando en el versículo 33. Mateo 26, 33. Ahora, también puedes utilizar la aplicación de Westover. Ahí están las notas y los versículos para el mensaje de hoy. Yo les he comentado en otras ocasiones que cuando yo era joven, unos 19 años de edad más o menos, yo trabajaba en la Coca-Cola, en la ciudad del Paso, donde yo fui criado. Yo trabajaba en la Coca-Cola y entonces era un trabajo muy acelerado, muy acelerado. Lo que pasa es que a mí me tocaba llegar a 3 o 4 tiendas por día, comenzando a las 4 de la mañana. Esa es la hora que comenzábamos, no amanecía a las 4, sino que ya para las 4 yo tenía que estar en la primera tienda. Y mi trabajo era ir a donde estaba la sección de las Coca-Colas y reemplazar o rellenar las repisas de todo lo que se había vendido el día antes. Y a mí me habían asignado a otro joven que ya tenía tiempo de estar trabajando en la Coca-Cola y era rápido y muy bueno era él para reemplazar todo, ¿no? Las cocas. Y resulta que después de 2 semanas de yo estar ahí trabajando con él me estaba capacitando y entrenando, a él lo avanzaron a un puesto más elevado, más alto. Y entonces a mí me dejaron solo después de 2 semanas, cuando normalmente era 4 semanas, un mes aproximadamente que te estaban entrenando antes de que te dejaran solo. Y yo lo veía a él como él andaba rápido reemplazando y llenando ahí las repisas. Y yo lo veía y dije, yo lo puedo hacer también. O sea, yo un poco más joven que él y mucho más guapo, como no lo voy a hacer, ¿verdad? Y me acuerdo justo el primer día que me dejaron solo. Entré a la tienda y la primera responsabilidad era de rellenar el espacio donde estaban las sodas de Coca-Cola, de Sprite, de Dr. Pepper, pero las botellas de 3 litros, ¿sí? Entonces yo salgo a la repisa, hago las cuentas, cuántas cocas, Sprite, etcétera. Y entonces nosotros usábamos paletas, conocen las paletas, ¿verdad? Entonces tenía yo, no sé, algo así de alto, de Coca-Cola, Sprite, pero de 3 litros. Yo dije, yo ya vi cómo le hace este chavo, cómo le hacía rápido y yo lo puedo hacer. Entonces iba yo y no me daba cuenta. Entonces iba yo estirando ahí la paleta, el carrito ese, y que doy la vuelta y que siento algo que se va atorando. Y doy la vuelta, y cuando doy la vuelta me di cuenta que no di suficiente así la vuelta y que había pegado ahí en la esquina la paleta. Cámara lenta, se iban tambaleando así las botellas. Ay, tú sabes lo que estás pensando en ese momento, ¿no? Ay, ¿ahora qué hago? Y orando, y luego que se caen las botellas y que se revientan como unas 4, 5 botellas. Parecían cohetes porque ya se habían estremecido y luego ¡fum! Y salen por todos lados y que veo ahí un charco. ¿Y ahora qué hago? Tráganme un popote para comenzar a tragarme. No sabía ni qué hacer. Y yo pensando, aquí me voy a tardar mínimo 1 hora limpiando este batidero que acabo de hacer. ¿Y ahora qué hago? No, casi lloraba. Si hubiera celulares en aquel día, le hubiera llamado a mi mamá llorando, pero no habían celulares. Lo bueno es que en ese momento, como era temprano, todavía estaba el equipo de limpieza. Y andaba un chavo que tenía una máquina así grandotota, que era como aspiradora, pero para piso duro, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes. Y no les miento, en 10 segundos le dio como 2 pasadas y todo quedó limpio. Y dije, me salvó de... Yo me imaginaba que ya me iban a correr, me iban a despedir, algo, ¿no? Lo peor, pero alguien llegó y me rescató de esa situación. Y yo me imagino que tú has estado en una situación, tal vez no exacta a la mía, pero parecida, que hiciste algo, te entraste en un caos, un dilema y necesitabas que alguien te ayudara y alguien llegó y te ayudó. Tal vez
¿Se te olvidó echarle combustible al auto? Y te quedas allí a media carretera. Ya veo que les están dando así a los que están ahí enseguida. Ya sé a quién le ha faltado hacer eso. Y tienes que llamar, o de repente pasa un buen samaritano por ahí, te echa la mano y dices, gracias, a alguien paró para ayudarme. Algo, todos hemos pasado por esa situación, que creamos un desorden, pero gracias que alguien llegó y nos ayudó. Y sabes que esas son cosas ligeras, cosas leves en la vida. Pero ¿qué haces cuando causas un caos en tu vida? Algo grande, algo enorme, un pecado, un error que cometiste, que no es algo que se puede limpiar así ligeramente o fácilmente, sino que un gran caos que estás pasando en tu vida, y peor que todo, es tu culpa. ¿Qué pasa entonces? Especialmente en el ámbito espiritual. ¿Qué pasa cuando tú cometes un error en la vida espiritual y ves la situación que está difícil, está negra, y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo soy el que causé este caos. Yo soy el del problema. Yo soy la razón de que esto está pasando en mi vida. ¿Y ahora qué hago? Pues les tengo unas buenas noticias. Que ni tú ni yo ni somos ni el primero, ni seremos los últimos, ni los únicos para encontrarnos en ese tipo de situación. En esta tarde vamos a ver la historia de un hombre muy cercano a Jesús, pero él, a través de sus acciones, metió su vida en un caos increíble y necesitaba que alguien lo rescatara. Estoy hablando de Pedro, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Ahora, antes de entrar a la lectura, déjame darte un poquito de trasfondo. Lo que vamos a leer, el contexto es este, que ya Jesús básicamente se estaba despidiendo de sus discípulos. Lo que vamos a leer sucedió después de la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Y en esa cena el Señor les dijo a todos, todititos de ustedes me van a abandonar. Cada uno de ustedes me va a abandonar. Pedro, el más impulsivo, el más atrevido del grupo, dijo lo siguiente, Mateo 26, versículo 33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Ahora imagínate ponerte a debatir con Jesús, a darle la contra a Jesús, que Jesús dijo, todos me van a abandonar, y Pedro le dijo, te equivocaste, Señor, porque yo jamás te abandonaré. Sigue diciendo el versículo 34, la respuesta de Jesús, te aseguro, o sea, no, créeme, Pedro, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahora ya para entonces Pedro va a decir, bueno, lo siento de antemano, Señor, pido disculpas de antemano. Pero Pedro dice en el versículo 35, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Qué denuedo de Pedro, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo le estaba diciendo, me van a abandonar, y tú, Pedro, en particular, me vas a negar 3 veces. No es cierto, no es cierto. Si tengo que morir contigo hasta la muerte. Después de eso, entonces Jesús los lleva al jardín de Getsemaní, y Jesús comienza a orar, y en esa oración Jesús dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, que pase esta copa de mí, pero no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Mientras que Jesús estaba orando, ¿se acuerdan qué es lo que estaba haciendo Pedro? Estaba dormido. El que había insistido hasta la muerte, Jesús en su hora de agonía, y Pedro roncando. Bueno, Jesús entonces fue arrestado, llegó Judas, lo traicionó, lo entregó.
Y Jesús fue llevado al sumo sacerdote, el encargado de todos los líderes espirituales y religiosos de los judíos. Jesús fue presentado a ellos. Y muy interesante, nos damos cuenta que Pedro los iba siguiendo a escondidas y a una distancia, pero ahí iba Pedro siguiéndolos. Y dice ahí, porque él quería ver, se sentó ahí con las guardias y él quería ver lo que iba a pasar. No sé si Pedro estaría pensando, ¿le entro o no le entro? ¿Me meto o no me meto? No sé. El que había insistido, hasta la muerte voy contigo, Jesús. Y ahora lo vemos temeroso, tímido. Estos sumos sacerdotes entonces buscaban evidencia para poder condenar a Jesús a muerte. Lo querían condenar a muerte. De hecho, ellos buscaron y encontraron falsos testigos, pero nada era cierto de lo que estaban diciendo y no podían acusar a Jesús de nada. Y al fin de todo, lo condenaron por blasfemia y lo sentenciaron a la muerte por blasfemia. Después de haberlo sentenciado, le escupieron, lo abofetearon, lo cachetearon, se burlaron de él. A ver, profetiza, ¿quién de nosotros te acaba de golpear? ¿Quién te escupió? Se mofaron del Señor. Y mientras ocurría todo esto, ¿qué hacía Pedro? El que había dicho, hasta la muerte voy contigo. Si tengo que morir contigo, muero contigo. Y Jesús allí siendo golpeado, cacheteado, escupido por todo el mundo, mofado, burlándose de él. ¿Qué hacía Pedro? Estaba allí en el patio. Y entonces dice el versículo 69, Mateo 26, 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Oye, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Número uno, lo negó la primera vez. Y esta negación es leve, ¿sí? Porque le dijo, tú también estabas con Jesús. Y como que se hizo el tontito. No entiendo. A ver, explíqueme por favor. No sé de qué estás hablando. No speak English. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. O sea, se hizo como que no entendía lo que le estaban diciendo. No entiendo. ¿De qué estás hablando? Se hizo ahí el tontito y yo creo ya lo dejaron en paz. Yo creo, déjenlo en paz. Pero entonces, versículo 71. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, ahora jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Oye, yo creo que esta negación es más fuerte. Yo creo que una de las peores negaciones sería una como esta, no lo conozco. Después de haber estado con él por 3 años y medio, haberlo obrar milagros, multiplicar, sanar, calmar la tempestad, estar con él y aún haber dicho, hasta muero contigo si sea necesario. Y ahora está diciendo, ¿qué? ¿Él? Pues se parece a un primo que yo tenía por allá, un tío, pero no, a ese hombre ni lo conozco. O sea, se ha de sentir feo, ¿no? Que alguien que tú conoces y que tienes una intimidad, una cercanía con esa persona y que diga, no lo conozco. Y lo has hecho. Lo has hecho cuando vas a la tienda y tienes a tus hijos y comienzas a hacerse un berrinche. ¿A poco no caminas un poquito más rapidito y dices, ¿y de quién será ese niño? ¿De quién? ¿Dónde están los padres de este niño? ¿A poco no? Pero que te llegaran a negar y que te dijeran o que dijeran de ti, no, a él no lo conozco, ni lo conozco. Negación número 2. Versículo 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, oye, no, ya es mucho, ya es mucho. Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento
Estaba en Jerusalén, que estaba en el sur. Pedro era del norte. Y tú sabes, los norteños tienen acento, ¿verdad? Los de Chihuahua nos dicen Chihuahua, dicen Chihuahua. Nos dicen chocolate, dicen chocolate, ¿verdad? Así estaba Pedro, que tenía un acento muy marcado. Y que le dijeron, tú eres, porque tu acento te ha descubierto. Tú eres uno de ellos. Y fíjate lo que hizo Pedro. Versículo 74. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. Quiero que demos atención a donde dice y comenzó a echarse maldiciones, porque muchas veces hemos leído esa porción y pensamos que lo que está diciendo es que comenzó a decir malas razones, malas palabras, maldiciones, pero no es lo que significa esa frase de ahí, sino que dice, comenzó a echarse a él mismo maldiciones. Es decir, que dijo algo por lo estilo: miren, les juro que no lo conozco, y si estoy mintiendo, que caiga un rayo que me mate aquí en este mismo momento. ¿En serio? Se estaba echando maldiciones. No, ni lo conozco, y si estoy mintiendo, trágame tierra, que se abra la tierra y que me traiga aquí vivo. No lo conozco. Pedro estaba diciendo: yo estoy dispuesto a morir para comprobarles que a él no lo conozco. Óiganme, qué diferencia, qué contraste aquí, ¿verdad? Que al inicio veímos, cuando leímos el versículo 35, él insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y ahora en este versículo, mientras que antes él insistía tanto que él hasta la muerte iría con Jesús para comprobar su lealtad a él, ahora él está dispuesto a morir para comprobar que no lo conocía. Qué cambio, qué diferencia. Y entonces lo más triste de esto, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y fíjate bien, y saliendo de allí lloró amargamente. Uno de los otros evangelios dice que después de haberlo negado 3 veces a Jesús, Jesús volteó a ver a Pedro, y que después lloró amargamente. El resto de la vida de Pedro hubiera sido una amargura, algo increíble. Pedro cometió un error enorme. Abandonó, negó al Señor Jesucristo, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos hecho algo parecido, que hemos hecho algo que nunca pensábamos que éramos capaces de hacer algo. Pedro, cuando él insistía que jamás te voy a negar hasta la muerte, él jamás pensaba que él era capaz de negar al Señor Jesucristo. Sin embargo, lo hizo. Y muchos de nosotros, los que estamos aquí, hemos dicho: jamás haré eso, jamás yo haré esto. No pensamos que somos capaces de hacer ciertas cosas o de cometer ciertos errores, pero llegan momentos cuando el momento mismo te ha superado, cuando las emociones, lo que está pasando en este momento te superó y cometes un error que tú jamás pensabas que tú eres capaz de cometer. Déjame darte un ejemplo. Yo fui criado en la iglesia y a mí se me inculcó desde mi niñez hacer las cosas correctas para honrar a Dios. Y una de las cosas que siempre nos decían a nosotros era cuidar nuestro hablar, cuidar tu hablar, o sea, no decir malas razones, maldiciones y etcétera. Y yo siempre había escuchado estas palabras, porque cuando íbamos con nuestros tíos y tías y etcétera, primos y primas que no conocían al Señor, pues ellos, o sea, se las sabían todas. Entonces yo me acuerdo una vez, yo me llevé unos juguetes a la escuela, así unas figuras de acción, unos monitos, así como los que tiene Abdiel. Yo siempre llevaba a la escuela, y donde yo soy, El Paso es pura arena. Y pues nosotros jugábamos en la arena, ¿sí? Y me acuerdo que una vez llegué a la casa con mis monitos y tenían los granitos de arena, se habían metido dentro de los monitos, ¿verdad? Y dije: no, pues ya no van a servir, me voy a poner a limpiar mis monitos. Y comencé a tirarles y abrirlos así como podía y a soplar
para que saliera toda la arena. No sé si me acuerdo de mi mamá de esta ocasión, porque ella estaba literalmente sentada aquí enseguida de mí cuando yo estaba haciendo mi limpieza, y que le abro así y que ¡pum! Se rompió el juguete. ¿Y qué dice Marito? ¡Pi, pi, 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 pi! No puedo decir aquí, se está grabando, si no, pues tal vez, no se crean, no. ¡Pi, pi, pi, pi! Y dije, ¿lo escucharía? Y me hice el tontito. ¿Quién dijo eso? Está prendida la tele, mamá. ¿Y si vieran? No me acuerdo qué tanto de que me regañó, y eso lo sé, definitivamente. No me acuerdo cuánto. Pero yo me acuerdo que me sentía tan mal. A mi niñez, a mi edad tan joven, tan temprana, sentí una culpabilidad porque yo hice algo que se me había inculcado no hacerlo. Y yo jamás pensaba que yo era capaz de hacer algo así. Sin embargo, lo hice. Y yo sé, estoy más que seguro que cada uno de nosotros nos podemos identificar con esa situación y con la situación de Pedro. Que hemos hecho algo, cometido un error, hecho un pecado, que decimos, yo jamás pensaba que yo era capaz de hacer eso. ¿Te imaginas cómo era la vida de Pedro por esos días después de que había negado a Jesús? Una miseria. Si en ese momento lloró amargamente, ¿te imaginas cómo estaba Pedro? Y lo que pasaba es que la posibilidad, el futuro que le esperaba a Pedro era una vida de vergüenza, de pena, de culpabilidad, de tristeza, de amargura. ¿Por qué? Porque había negado a su Señor. No una vez, no dos veces, 3 veces lo había negado. El resto de su vida él tendría que vivir con esa verdad. Yo negué a Jesús. Pero ahí no termina la historia. Algo sucedió que borró por completo lo que hizo Pedro. Jesús resucitó. Jesús venció la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces el resto de la vida de Pedro se hubiera sido una miseria, una amargura, una tristeza, una vergüenza, una pena. Pero algo cambió absolutamente todo, y es que Jesús resucitó. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Cuando Jesús resucitó, tuvo un encuentro con Pedro y con los otros discípulos. Vemos en Juan el capítulo 21, comenzando en el versículo 15. Jesús tuvo esta conversación con Pedro. Dice lo siguiente: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Fíjate lo que hizo Jesús. Comisionó a Pedro, restauró a Pedro. No le dijo: Pedro, mira, quiero platicar con mis discípulos, tú vete por allá, por favor, tú que me negaste. No, sino que con él habló y lo comisionó, lo restauró. Le dijo: apacienta mis corderos, le dijo una vez. Versículo 16, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas, le dijo la segunda vez. Versículo 17, por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado. ¿Por qué le dolió? 3 veces. Yo creo que se acordó. 3 veces yo negué al Señor. Pero entonces Jesús dijo: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 3 veces lo restauró, 3 veces lo comisionó. Cada vez que lo hizo, Jesús borró una vez que Pedro lo negó. La segunda vez borró cuando Pedro lo negó. La tercera vez borró cuando Pedro lo negó. ¿Por qué? Porque él resucitó. Si no hubiera resucitado, Pedro por el resto de su vida viviendo con esa miseria y esa vergüenza. Pero porque Jesús resucitó,
todo quedó borrado y olvidado porque Él resucitó. Él resucitó. Ahora, yo sé que estás aquí. Veo unas caras y canas también, unas caras desconocidas. Y tal vez estás aquí y dices, bueno, ya tengo un año desde que no estoy en la iglesia, me siento tan hipócrita. Tengo ya un año de que no estoy aquí, me siento tan hipócrita. Me he alejado tanto de Dios, he hecho tanto para negar a Jesús. Sí, es cierto, es cierto. Pero Jesús está aquí para restaurarte. Y si Jesús no hubiera resucitado, entonces sí estaríamos tú y yo ambos en gran dificultad y en gran problema. Pero Jesús resucitó. Y ya no tienes que vivir con la vergüenza de tu pecado. Ya no tienes que vivir con ese afán de tu pecado. Tú causaste la situación en que estás. Alguien más quizá por su pecado causó la situación en que tú estás. Pero ¿sabes qué? No tienes que vivir con la vergüenza del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y Él borra absolutamente todo de tu pasado, todo lo que esté pasando en tu vida por su resurrección. Porque Él conquistó la tumba, la muerte y el pecado. Ya no tienes que vivir con esa vergüenza de tu pecado. Jesús resucitó. Y ahora déjame, quiero que esto se penetre a tu corazón, que se encaje en tu corazón. Todo lo que he dicho hasta aquí es para llegar a este punto. Este es el mensaje en unas cuantas palabras. Quiero que pongas atención. Fíjate muy bien. La resurrección de Jesús desenreda el desastre que tu pecado creó. Su resurrección, no importa el caos que tú has creado en tu vida o que otros han causado en tu vida, su resurrección puede desarmar todo eso, puede desenredar absolutamente cualquier caos que el pecado sea el tuyo o de alguien más. La resurrección de Jesús desenreda, desarma todo el caos, todos los problemas y todas las dificultades causadas por el pecado, porque Jesús resucitó. Si restauró a Pedro después de que lo había negado 3 veces, quiero decirte, tenlo por sentado que Jesús te perdona a ti, que Jesús te restaura a ti. Comisionó a Pedro, quiere decir que Jesús siempre tenía un propósito para Pedro. Y sabes que Él tiene un propósito para tu vida. No importa el caos que estés pasando en este momento, Jesús tiene un propósito para tu vida. Y lo que Él desea es hablar palabras de vida, de perdón, de restauración a tu vida, para que tú sepas, yo tengo valor en los ojos de Dios. Y no importa lo que esté pasando a mi alrededor, Él está conmigo, Él me restaura y Él da propósito a mi vida, porque Jesús resucitó. Y en esta tarde estamos aquí porque Jesús resucitó. Estamos aquí con una nueva esperanza. No importa qué tan grave ha sido nuestro pecado, qué tan difícil es nuestra situación, nuestra confianza es Jesús resucitó. Y si Él pudo obrar ese milagro, realizar el mayor milagro de toda la historia humana, créeme, hermano, amigo, amiga que estás aquí, lo que tú estás pasando en este momento, Jesús lo puede superar. Jesús tiene victoria y Él te ofrece esa victoria a ti también. Y en esta tarde lo que vamos a hacer es que vamos a participar de la Santa Cena, la Santa Comunión. Y vamos a conmemorar no solo la muerte de Jesús, pero más importante, la resurrección de Jesús y la victoria de su resurrección. Si no recibiste los elementos, ahí por favor donde estás, levanta tu mano y los sugieres te van a proporcionar los elementos. No tienes que ser miembro oficial de nuestra iglesia. Si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, le has confesado tus pecados, Él es el Señor de tu vida, entonces tú puedes y debes participar en esta Santa Comunión. Y antes de participar de esta Santa Cena, yo quiero hacer una oración, porque yo sé que aquí hay personas que sienten que han creado un caos en su vida por su pecado, o tal vez por el pecado de alguien más se ha creado un caos, un desorden
en tu vida, te digo que hay esperanza. No hay esperanza en esta iglesia, en este hombre, cualquier persona. Solo en Jesús hay esperanza, solo en Jesús. Y lo que yo quiero hacer es invitarte que si tú jamás en toda tu vida le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Permitir que Él entre a tu corazón, permitir que Él entre y que cambie radicalmente toda tu vida, todo tu ser, todo tu corazón, y que Él comience a desenredar el caos en tu vida y que Él comience a restaurar todo lo que has perdido, todo lo que tu pecado ha creado. Que Jesús venga a restaurar y a poner todo en orden de nuevo. Y lo que Jesús te ofrece es el perdón de todos tus pecados, todititos, todos tus pecados perdonados, y una vida nueva a partir de este momento. Tal vez en un entonces tú servías a Dios, asistías fielmente a la iglesia, pero por X razón te has alejado, te has desviado de los caminos del Señor. Ese es el momento en que tú puedes reconciliarte con Dios y decir: regreso a tus caminos, jamás para apartarme de nuevo. Todo el mundo cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Y si tú te identificas con una de estas dos categorías, que nunca has aceptado a Jesús o te has alejado de Él, hazme este gran favor. Ahí donde estás, solo levanta tu mano y con eso me estarás indicando: yo quiero hacer las cosas bien, gracias. Yo quiero hacer las cosas bien, gracias, 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 muchas gracias, gracias. Varias personas están levantando la mano. Gracias, gracias, excelente. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, sí. Ahora sí puedes bajar tu mano. Gracias, muchas gracias. Y yo te voy a dirigir en una oración. No tienes que repetir exactamente lo que yo estoy diciendo, pero desde lo más profundo de tu corazón tú le vas a decir a Jesús: yo he pecado contra ti, yo he pecado, confieso que he pecado. Y entonces le vas a pedir perdón por cada uno de tus pecados. Y por último, le vas a pedir que Él sea el Señor de tu vida. Yo voy a orar, tú simplemente de todo tu corazón me puedes seguir en esta oración. Señor, aquí estamos delante de ti y confesamos, te confesamos a ti, Señor, que contra ti hemos pecado, a ti te hemos ofendido con nuestros pecados. Yo confieso, Señor, que he pecado, y en este momento yo pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Y yo pido, Señor, yo te invito, yo quiero que tú seas, Señor, gobernador y líder de mi vida. Desde este momento en adelante, que tú seas Señor mío. Señor, mi pecado ha causado un caos y un desorden en mi vida, pero ahora tú eres mi Señor, y yo sé que tú puedes desenredar todo el caos que yo he creado, y que tú puedes ordenar mi vida de nuevo. Gracias, Señor, por perdonarme todos mis pecados y por ser Señor de mi vida. Esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración de todo corazón, la Biblia nos enseña que tu nombre está escrito en el libro de la vida de Dios, y que en este mismo momento te están celebrando en el cielo por la decisión que acabas de tomar. Y nosotros aquí en la tierra nos unimos a esa celebración celestial con un gran aplauso, felicitándote a ti por la decisión que acabas de tomar. Te felicitamos.